Estamos admitiendo. Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro Rocha y voy a estar contigo las siguientes 2 horas. En esta ocasión, más allá de ver un producto, vamos a estar revisando, desmenuzando un poco más a detalle parte del tratamiento fiscal que los diferentes productos pueden llegar a tener en su momento. Ya tocamos en una sesión previa los beneficios fiscales que ofrecen los productos de retiro. Particularmente vimos Nuevo Plenitud, vimos Imaginacer, recuerda, son estrategias evocadas para el retiro, el cual te da acceso a cierto beneficio fiscal. Puntualmente son 3 artículos a través de los de retiro: el artículo 93, artículo 151, artículo 185. Esos operan como estrategia de ahorro para el retiro. Hay que cumplir ciertas condiciones. Sin embargo, no es el único producto que puede llegar a tener cierta repercusión fiscal. Revisemos particularmente Segubeca. Segubeca es un seguro de vida que su finalidad no es que opere como tal la cobertura por fallecimiento, sino que entra en función la segunda cobertura de este tipo de seguro dotal, que es la cobertura por supervivencia. En ese sentido, hay que recordar que estos dotales, si no se presenta el fallecimiento del asegurado, se entrega la suma asegurada como premio a la supervivencia al término del contrato. ¿Me explico? Con esa estructura de dotal, con la cobertura por supervivencia, encontramos 3 grandes productos. El dotal per se, Segubeca e inclusive Vida Mujer. Vida Mujer en su estructura genérica está sustentado a través de un dotal. No opera como un dotal tradicional, particularmente Vida Mujer. No tienes que esperar hasta el término de la vigencia para recibir el premio a la supervivencia. Vida Mujer te establece un esquema de adelantos, ¿vale? Aquí hay varias situaciones que hay que tomar en cuenta. Y hoy por hoy, y no nada más hoy por hoy, desde hace varios años es una realidad, ha llegado a tener una serie de situaciones particulares el manejo de la indemnización que entrega Segubeca al llegar el término del contrato. La presentación que quiero compartirte va evocada a ello. Antes de meterme a detalle, vamos a hacer rápidamente un sondeo. ¿Quién de los presentes? Tenemos 17 asesores, alrededor de 17 asesores. ¿Quién de ustedes al día de hoy ha intermediado este producto Segubeca? Levánteme su manita virtual. Quiero ver si alguno de ustedes ha emitido ya al día de hoy un Segubeca. ¿Alguien? Sí, tengo uno. Patti, Aline, Luis. Tengo dos, nada más. Nada más 12 becas. Bueno, a lo mejor traemos un poco más con Patti, con Luis. Mariana, ok, ok, ok. Me encantaría escuchar sus comentarios, gracias por sus manos, de quien ya intermedió este producto. ¿Qué comentario me tienes referente a la recuperación de las primas? ¿Algo que decir al respecto? ¿A qué me refiero? ¿Cuánto va a cobrar tu asegurado si no sucede nada, si todo camina bien y solo cobra la supervivencia? ¿Ubicaste cuánto paga? ¿Ubicaste cuánto le van a entregar? ¿Tienes algún comentario al respecto? ¿A dónde Yo, voy con esto? Alex, A ver, Pati, adelante, por favor. ay, perdón, no tengo mi video. No, sí, no te preocupes, ahí estás. Em, bueno, yo lo que he visto es dependiendo la edad es la recuperación. O sea, si el niño empieza muy chiquito, la recuperación es mayor, Ujú, porque obviamente lo que recuperas es el rendimiento de lo que crece la UDI a través de los años. ujú, ok,
ok. ¿Has detectado más o menos? Quizás has cotizado varios. ¿Has He podido cotizado determinar? varios y Ajá. más o menos son como 500,000 pesos, 400, 500,000 pesos lo que recupera una persona. Y basado en más o menos en qué edades cuando a lo mejor Tres ya no es años. tan atractivo. 3 años es cuando es 3 años es atractivo. cuando sí recuperan bien. Cuando ya no es tan atractivo es como a partir de los 8 años. Es Ya no es correcto, atractivo. O sea, es ya digamos correcto. que sales tablas. En el mejor de los casos. Esto también puede variar para ti, dependiendo el esquema de coberturas que tú le hayas agregado. Recordando que, por ejemplo, Segubeca particularmente es de los productos que más coberturas adicionales tiene disponible, particularmente Segueca y Vida Mujer, ¿eh? Algunas de esas coberturas inclusive son exclusivas del producto. La cobertura de desempleo es exclusiva de Segubeca, la cobertura de CPA, CPA-OB son exclusivas de Segubeca, el PIM es exclusivo de Segubeca. Si me brinco a Vida Mujer, la de cáncer, la de enfermedades específicas, todas esas no las encuentro en ningún otro producto. Entonces, ojo, la mayoría de estas coberturas son opcionales, con costo adicional. Entonces, si yo agrego todas las coberturas, incrementan los costos y a su vez se disminuye la recuperación. Sin embargo, te doy toda la razón. Yo tengo esa misma fotografía. Entre los 7, 8 años, muchas veces ya se sale de presupuesto o bien la recuperación ya es por debajo de la inversión. ¿A qué me refiero? Pues es que pago 100,000 pesos en, no sé, 10 años y me vas a entregar el equivalente a 90,000 pesos, Alejandro. Pierdo. Aquí hay varias cosas que hay que puntualizar. Número uno, no sé si pierdas, porque ojo, estuviste asegurado durante 10 años por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto y por esto. Tiene un costo. Afortunadamente no lo requeriste. En algunos casos, la operación financiera de este tipo de productos permite, basado en tu aportación, en el tiempo que permanece esa misma aportación, que trabaje y que la recuperación crezca y en ese sentido recibas más de lo que pagaste y das por entendido que el seguro te salió hasta gratis. Tengo algunos casos en donde el seguro no es gratis, pero tú sigues asegurado desde el día uno y estuviste asegurado por todo ese plazo. En los últimos, yo podría denominarles que 5 años, cada vez se impacta más la recuperación del Segubeca. ¿A dónde voy con esto, Segubeca se está tornando mucho más particular para que lo ofrezcas en los primeros años de vida de ese niño, de esa niña, teniendo con una expectativa quizás sí de al menos 15 años de ahorro, con la finalidad de subsanar todos estos costos referentes por las coberturas y que la recuperación sea atractiva para el cliente. Ahora bien, cuando hay recuperación de primas, si tú recuperas el 100%, saliste tablas, como bien lo denomina Patty, pero si tú cobras más de lo que pagaste, obtienes ganancias. Como bien lo menciona Patty también, parte de esa ganancia inherentemente va a ser tu ganancia en la paridad cambiaria, ya que los productos que ofrecemos están indexados en dólares o en UDIs. En dólar es mucho más volátil. Puedes estar ahorrando a 17 y el día que cobres está a 25. ¡Qué suerte, vientos! Pero puede ser a la inversa. Lo estuviste pagando a 25 y el día que cobras está a 17 el dólar. Esto puede suceder, ¿eh? Ha sucedido con el dólar. Es parte de la funcionalidad de ese tipo de cambio y es parte de lo que debo yo explicarle al prospecto al momento de elegir la moneda. Por lo cual, si tú escoges UDIs y entendiendo que la paridad cambiaria de la UDIs es incremental el 98% de las veces durante el año, vas a acabar cobrando más. Hay ganancia. Aquí hay un punto. Las ganancias generan pago de impuestos. Ojo, cuando hablo de ganancias, si quien pagó los 100,000 recibe 110,000, ¿cuánto es su ganancia? 10,000. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate el ejemplo que te estoy poniendo. Papá pagó los 100,000,
Papá recibe los 110. ¿Cuánto es la ganancia de papá? 10. Este papá va a sufrir una retención sobre esos 10. ¿Me explicó? Ahora te cambio el ejemplo. Papá paga 100 y el niño, ya de 18 años, recibe 110. Piensa tu respuesta. ¿Cuánto es la ganancia de ese niño? 110. Sobre los 110 vas a pagar impuestos. Es un nuevo ingreso para ti. ¿Se entiende esto? ¿Eso Sí, quieres para tu cliente? No lo sé, ¿eh? No lo sé. La gran mayoría de los clientes, cuando yo les expongo al momento de la indemnización, ¿quién quieres que cobre? Porque tienes opciones, ¿eh? Puede cobrar tu hijo, tu hija, ya va a tener 18 años de edad o estará por cumplirlos en algunos casos. Se le puede pagar a él, a ella. Solo ten en cuenta algo, no sé qué tan tranquila te quedas entregándole, no sé, $10,000 a un joven, a una joven de 18 años de edad, no lo sé, ¿eh? Fuera de eso, quiero que entiendas que va a haber una implicación fiscal para ese joven, porque es un nuevo ingreso. Hay quien me dice, no, no me preocupo, por ejemplo, porque ni está dado de alta, no trabaja ni nada. Le digo, ojo, para ese tipo de ingresos se le va a dar de alta, ¿eh? Se puede establecer un régimen para obtener este tipo de ingresos, se reporten ante Hacienda. En los últimos 8 años, el Servicio de Administración Tributaria ha afilado todos estos procesos. Y no termina ahí, se vienen cambios. Hay que esperar el 2026 cómo se va a establecer el paquete económico, el esquema. Se viene mucho run run para las pólizas de gastos médicos, que si no trasladará el IVA, que si hoy día todavía no hay nada claro. Pero sí se esperan diferentes cambios. ¿Eh? Hemos hablado también de manera muy somera, la parte de los impuestos a los ahorros. El día de hoy, de igual manera, no hay una directriz o un fundamento que implique un cambio en este tipo de estrategias. Esto que estamos mencionando viene de años atrás, se ha manejado así y hasta que la ley se establezca de manera distinta, estamos en este entendido. Hay algo que hay que remarcar muy puntualmente. La parte de impuestos está siempre sujeta a cambios, siempre. Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente, hacerle ver al prospecto, al asegurado en este caso, las implicaciones fiscales que puede tener el manejo de un esquema de ahorro, el manejo de un esquema de retiro, dineros, ¿eh? En donde tú puedas generar un esquema de ganancia, ya sea a través de este tipo de seguros de ahorro, Segubeca, Vida Mujer, o bien ese ahorro lo evoques a una estrategia de retiro. Es un motivo, a veces lo denomino pretexto, para que nos sentemos año con año, ¿eh? Necesitamos quedar claros en base al manejo fiscal que trae el producto que tú estás manejando. Entonces, ojo, Segubeca está diseñado sobre el asegurado principal que es el menor, por lo cual, a falta de una designación, el total se le va a entregar al menor. Al menor que va a cobrar sobre el total que va a recibir, va a tener que pagar impuestos. Ojo, la compañía no se los va a retener, le va a entregar el total, pero lo va a tener que declarar y acumularlo a sus ingresos para el cálculo de impuestos ante Hacienda. Veamos cómo puedo evitar, porque en algunos casos pudiésemos hablar de una retención de un 20, un 30%, del total que le estás entregando del SEGUVK. Eso no es lo peor. Lo peor podría ser que no lo tenga claro el cliente y que espere el 100% del dinero y que vaya a tener que pagar un 20, un 30%, dependiendo de la situación fiscal. ¿Me explico? Hoy
estás totalmente a tiempo basado en la estructura legal al día de hoy para tener una posibilidad de reducir fuertemente el impacto fiscal al momento de la entrega de la indemnización por supervivencia que te establece este tipo de productos. El impacto puede llegar a ser mayor en Segubeca. ¿Por qué? Porque en Segubeca quien puede recibir el dinero puede ser el niño. En Vida Mujer no me preocupa tanto. Tengo casos en donde paga uno y cobra otro. Ay, son casos distintos. Tengo casos en donde el esposo le contrata la Vida Mujer a la esposa. Ahí tengo dos figuras. De igual manera, la mujer, al cobrar, es un ingreso nuevo. Va a pagar impuestos. Si tú te pagas tu Vida Mujer, únicamente será sujeta a algún esquema de retención si obtienes ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? ¿Cuánto has ganado? ¿Cuánto es lo que traes acumulado? Ahí hay ganancia. Inclusive en los adelantos, ¿eh? Inclusive en los adelantos. ¿Me explico? Ojo con eso. Les ama, tengo tu manita arriba. Adelante, por favor. Esto también funciona con las UDIs, o sea, por ejemplo, no sé, en un imagina ser, si llegases a tener si llegas a tener algún como interés, porque está hecho en una, ¿cómo se llama esta base? En que es de inversión, como de, Un fondo, bueno, en CVE, que en Vida Mujer es una reserva matemática que sí está indexada en esta moneda y como mencionamos la UDI, su valor del tipo de cambio va incrementando, vas a generar ganancia porque tú compraste una UDI ayer a 8 pesos punto 16 y hoy esa misma UDI está a 8.17. Ya vale claro, más. pero entonces, digo, el punto de la UDI es conservar el valor del dinero, Ujú, ¿no? ujú, Pues al ujú. final, viéndolo así, la tasa real es de cero. No versus la esquema de tu inversión inicial, vas a cobrar más pesos de los que tú pagaste. Ok, E inclusive a valor futuro. Si lo ves así, hasta mejor te va. Y ese es uno de los por qué la compañía no vende pólizas en pesos, ¿eh? Es uno de los por qué no vendemos en pesos, porque la gran mayoría de nuestros productos se les integra este esquema de ahorro que también va a mediano y largo plazo y el que tú ahorres en pesos históricamente no es una estrategia del todo adecuada por esa pérdida del poder adquisitivo que sufre nuestra moneda frente al efecto inflacionario, que es el blindaje que te da la UDI. No te hará millonario, sin duda alguna, hay que ser muy claros, pero al menos el dinero que tú guardes en UDIs hoy, dentro de 10 años, te va a alcanzar para lo mismo. Y entendiendo que ese producto creció en precio durante 10 años. Tú no tienes que hacer nada. El valor se conserva. Pero a fin de cuentas es una ganancia porque tú lo compraste a 8 y te lo vamos a pagar a 10. Y hay ok. una ganancia para ti. ¿Me Porque, explico? por ejemplo, en Imagina Ser, al tú hacer el plan deducible de impuestos, al final sí pagas impuestos. Si no No lo haces, necesariamente, no necesariamente. Si yo lo meto en PPR y no supero mis topes al llegar a la edad de retiro, todo lo que pagué, y tengo varios casos así, ¿eh? Todo lo que pagué lo deduzco. Llego a la edad de retiro y quedo exento de pago de impuestos. Y ahí te va mejor. En ese pago de que hice del Imagina Ser, inclusive deduje el costo del seguro, ¿eh? Cuando hablamos de retiro, cambia el manejo también porque trae otro tipo de artículos, otro tipo de beneficios, en donde pagué la UDI más barata. Aparte, me hicieron una reducción y devolución de pago de impuestos mientras estaba ya ahorrando. Cuando me entregan ese ahorro, quedé exenta de pago de impuestos. Eso es deducibilidad real. Es el esquema perfecto. Ni tan perfecto porque también está atado. Ese tope muy posiblemente no me sea suficiente al llegar a mi edad de retiro. Hablábamos en su momento, ¿no? Si hoy tú te retiras a los 65 años y quedas exento, te quedaste abajito del tope para que no pagues impuestos, hoy te entregaron 3,5 millones de pesos. Por eso no pagaste impuestos. Mi pregunta sería, ¿esos 3,5 millones de pesos para cuánto tiempo te van a alcanzar? Hablemos de cuál es tu nivel de vida, porque si me sales con que te gastas 50,000 al mes, híjole, déjate hago la cuenta, te va a alcanzar para 3, 4 años, ¿eh?
Pero no pagaste impuestos, ¿no? Qué padre. Ah, no, entonces, a ver. ¿Ok? Una parte quedará exenta, pero tú necesitas más dinero para tu ahorro. Entonces, la estrategia de retiro trae otros afines, trae otros aseguros. Aquí partimos de algo bien, bien puntual. La ley del impuesto sobre la renta marca que si tú guardas tu dinero en alguna institución financiera, no nada más esto es en seguros, ¿eh? Si tú guardas este dinero en tu banco, en un fondo de inversión, en una Afore, en algún otro tipo de instrumento que a la larga te pague un rendimiento, cuando tú recibes ese beneficio, Hacienda dice que le toca el 20% de ese rendimiento. Hay algunos instrumentos que ni siquiera esperan a que tú saques el dinero. Hay ciertos fondos de inversión que mes con mes te van descontando esta parte de impuestos. Generaste ganancia, ¡pum! Te lo retienen de manera, aunque no toques el dinero, aunque no toques el dinero. ¿Me explico? Entonces, hay que ubicar que este tipo de situaciones es un impuesto. No venimos aquí a preguntar si nos gustaría que nos cobraran o no. Venimos a identificar qué es lo que la ley marca que nos van a aplicar, qué casos son los que va a aplicar, hasta dónde va a aplicar, ¿vale? ¿A dónde voy? No es para que le preguntes al cliente, ¿quieres o no pagar impuestos? Si vas a tener ganancia, vas a ser sujeto a retención de impuestos, pero también hay que hacérselo saber de manera adecuada. Muchas veces le digo, espero que seas sujeto a retención de impuestos. Qué gacho, Alejandro. No, porque si eres sujeto a retención, significa que estás obteniendo ganancias. Eso no es malo. Quizá, pues sí, no es tan bueno el que esas ganancias las tengas que compartir con Hacienda, pero ojo, es parte de la ley. Y te recuerdo que este instrumento lo regula la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Es el máximo organismo dentro del sector asegurador. Entonces, eso de que pues no vayamos busquemos evitar esa parte de impuestos va a ser imposible. Prefiero hacértelo ver desde un principio, porque lo mismo vas a vivir si te vas a tu banco, si vas a tu fondo de inversión, si lo metes en Afore, genera rendimientos, va a haber retenciones. El Afore también tiene su asegún porque si te lo llevas a retiro y demás, tiene otro tipo de beneficios, ¿me explico? Entonces, hay que darle claridad a nuestros clientes, eso es lo que busco. Y todavía mejor ajustarla, porque quizá hoy, como te digo, hoy vamos a ver cómo aplica la ley, pero tampoco te garantizo que esto se mantenga dentro de 5 años. Y prácticamente te garantizo que va a cambiar dentro de 10. ¿Me explico? Ojo con eso. Daniel, ¿tenés tu manita arriba? ¿Querías comentarnos algo? Hola, muchas gracias, Alex. Sí, solamente era referente a lo de los impuestos, tienes mucha razón. Solamente que los impuestos en los fondos, pues sí, retiene ahorita el provisional, Ujú, 0.50, pero este sí ujú. puede llegar hasta el 35%. Es Entonces, correcto, es correcto. es mejor a través de la aseguradora porque ya es un impuesto definitivo, que máximo me queda claro que puede ser hasta el 20%. En un momento dado. Y de hecho, fíjate, legalmente, cuando la aseguradora es quien te retiene de manera directa, que no siempre es que lo hace, no siempre es que lo hace la retención directamente, muchas veces, y veremos algunos ejemplos, la aseguradora entrega el total del dinero y es obligación del cliente, en ese caso ya contribuyente, tomarlo, acumularlos a sus ingresos, reportarlo a Hacienda y en su caso pagar los impuestos correspondientes, ¿no? También darle esa implicación. No porque ya te dieron todo el dinero, ya quedaste libre, ¿eh? Espérate. Lo tienes que acumular a tus ingresos, reportarlo a Hacienda. Hay quien se avienta la puntada, pues no lo reporto. Ah, ok, ojo, es una situación tuya como contribuyente, cliente, ¿eh? Si tú decides no reportarlo, quien incurre en esa falta eres tú como contribuyente. Yo, aseguradora, cumplo en entregarte, cumplo en avisar que ya te entregue porque tengo que avisar que tú ya tienes el dinero y aunque yo no avise, Hacienda sabe, ya vio cómo cayó la transferencia en tu cuenta. Al rato es posible que te diga, ¿y ese dinero? ¿Qué es lo que te recomiendo? Si tú estuviste pagando tu seguro, si tú recibes ese cobro del seguro, tú tienes manera de comprobar la procedencia de ese dinero. No te van a cobrar sobre la totalidad, porque de hecho tú pagaste con dinero que ya habían pagado impuestos. No quiero que incurras en una doble tributación.
Y ese es el punto medular en ese sentido. Con yo hacer una configuración de manera adecuada en Sebubeca, reduzco el impacto fiscal. ¿De qué manera? Yo quiero darle la tranquilidad y certeza legal a mi cliente. Y para mí, en Sebubeca, el cliente es quien paga la póliza. Para mí ese es mi cliente. El asegurado muchas veces sí es el niño, también el papá, pero mi cliente es el que paga la póliza. Y yo la tranquilidad que le quiero dar a ese cliente es, tú la pagas, tú recibes el dinero, o bien tú decide quién quieres que lo reciba. Yo te recomiendo que tú mismo lo recibas para que así disminuyamos la carga fiscal. ¿Me explico? Y ahorita vamos a ver el cómo. Adelante, Daniel, por favor. Pregunta más. Sí. Algo que no me queda claro. En cuanto a la retención de impuestos, la carga fiscal, Ujú. en los seguros, bueno, en los fondos tradicionales, siempre que sea por encima de 100,000 pesos. Para los seguros, ¿aplica lo mismo o aplica directo? No, directo, basado en la ganancia versus la inversión que tú O sea, hiciste. Así no han sido mil importa los pesos. 100,000, No, no hay monto, no hay ahí ya monto va directo. mínimo. Sí, 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 Ok, ahí no hay monto mínimo. Si tú aportaste 1,000 y estás obteniendo 1,100, sobre los 100 te van a retener. Ahí no hay un monto mínimo, ni mucho menos. En un momento ok, dado, muchas toda esa gracias. masa, toda esa masa, toda esa masa de rendimiento de ganancia sería sujeto a un manejo fiscal. Más en este tipo de productos de ahorro, sin estrategia para el retiro. ¿Me explico? Revisemos un poco ciertos ejemplos. Fíjense, porque sí, he tenido casos, híjole, bien complicados. Entonces, si tú vendiste un Segubeca, no te voy a dar tranquilidad. Tienes de aquí hasta que llegue término de Segubeca para hacer cambios y estrategias para el manejo fiscal cuando llegue a término el contrato. ¿Eh? Tenemos tiempo. Al menos hoy día tienes 5 años. Si lo vendiste a un niño de 13 años de edad, al menos va a ahorrar 5 años. Pon tú que lo vendiste hace 2, pero ya tienes 3 años para establecer la estrategia más adecuada. En la presentación damos a conocer generalidades sobre el tratamiento fiscal para la entrega del total en una póliza de Segubeca al término de la vigencia del plan. Estamos apuntando a eso, cuando se entregue el dinero, que en este tipo de productos, como lo menciono, será cuando en su momento se viva el manejo fiscal. En el Inter no habría ninguna implicación fiscal. ¿Por qué? Porque no lo deduces. Recuerda, Segubeca, vida mujer no son deducibles. Yo les comentaba en su momento que los seguros de vida no son deducibles de impuestos. Hay algunos especializados, como los de retiro, ¿no? Plenitud, Imagina Ser, ya revisamos Hombre Clave, pero son 3 productos especializados que tienen un manejo y condiciones particulares para darte acceso al beneficio fiscal. Fuera de esos 3, si hablamos de seguros de vida, no son deducibles de impuestos. Más puntualmente, seguros de vida individual, porque si me sacas de contexto, pues los seguros de vida grupales o colectivos sí son deducibles para la empresa moral que los contrata, pero ya estamos hablando de otro ramo que necesitas inclusive otro tipo de cédula, otro tipo de contra, es otra cosa. ¿Me explico? ¿A qué hablamos? En mayoría, o alguno de ustedes maneja grupo y colectivo. Hoy en día alguien tiene cédula B de agente de asesores. Es un mercado que en un momento dado, si tú tienes acceso a él, Seguros Monterrey tiene también una versatilidad de productos para poder resolver ese tipo de necesidades. Se cuentan con grandes clientes desde hace muchos años, empresas muy, muy grandes que cuentan con el seguro grupal de Seguros Monterrey. Algunas consideraciones generales. Fíjate bien, en Segubeca, recuerda, el contratante y el asegurado son diferentes. En todos los casos. ¿Por qué? Porque el asegurado principal de Segubeca es el niño. No es el único, porque también aseguramos al menos al contratante, pero a través de una cobertura adicional, CPA o CPOB. ¿Vale? Por lo tanto, como son personas distintas, no hay retención directa de ISR en la entrega del total, sin importar quién sea el beneficiario. Se va a entregar el monto total, más ya te aclaré que no necesariamente es que ya quedaste exento de pago de impuestos, ¿vale? ¿Cuál es el sustento legal para esto? La ley del impuesto sobre la renta, el artículo 109,
fracción 17 y en el artículo 158 del reglamento establecen que el contratante de una póliza de seguro y el asegurado deben ser diferentes para que al recibir el beneficio de la póliza no cause retención de impuestos. De este modo, la cantidad que se recibe es íntegra. Contratante distinto al asegurado, se entrega el total del beneficio en este caso, por supervivencia contratada. Veamos algunos casos distintos. Caso número 1. Estamos hablando de Segubeca. Cuando al término del plan no hubo una designación específica de un beneficiario por supervivencia. ¿Qué quiere decir esto? No se identificó quién tiene el derecho de cobrar el total de Segubeca al llegar al término del contrato. ¿A quién se le entrega el total al término del plan? De acuerdo a lo establecido en condiciones generales de la póliza, el total se entrega al menor asegurado. Ojo, no existe retención de impuestos, se entrega el ahorro íntegro, mismo que deberá de acumularlo ese joven. Y en su caso, ser sujeto a algún manejo fiscal es un nuevo ingreso para ese joven. Ojo con eso, ¿eh? Si no designas quién, como el seguro total recae sobre el menor, se le va a entregar al menor. Tú tienes la posibilidad de modificar eso, ¿eh? Caso 2, fíjate bien. Desde el momento de la contratación y hasta antes de que el menor cumpla 12 años de edad, el padre, que es el contratante, se designa a sí mismo como beneficiario por supervivencia. Cuando contraté mi Segubeca, se lo estoy contratando a mi hijo, en la designación por beneficiarios por supervivencia me designo yo mismo. ¿A quién se le entrega el total? De acuerdo con las condiciones y de lo que indica la carátula de la póliza, el total se entrega al beneficiario por supervivencia que se haya establecido. En este ejemplo, se le entrega al padre. ¿Existe retención? No existe retención de impuestos, se entrega el total íntegro, incluso si el beneficiario es el propio contratante. Aquí va a haber una ventaja. Como el papá es el que estuvo pagando y papá es el que va a estar recibiendo, no es un ingreso nuevo para él, porque él generó el ahorro. En estos casos, únicamente habría que identificar si hay algún tipo de ganancia. Lesama, adelante, por favor. Este, si la persona que es contratante al final recibe el dinero, este, esta persona entonces no tiene retención de impuestos. Le entregan Lo, el dinero completo sí, y pensando así, entonces tendría tiempo él, si fuera una persona física con actividad empresarial, para decir que ya se gastó todo ese dinero antes de que concluya el ciclo fiscal, ¿no? y sí, de hecho, sí, podría hacerlo y en su momento que le sea requerido algún tipo de argumento, porque a fin de cuentas Hacienda va a saber que el dinero cayó en tu cuenta. Hoy por hoy, pues se tiene totalmente fiscalizado todo este esquema de transferencias y esto va a salir a través de una transferencia directamente a la cuenta del contratante. Una gran ventaja es que si el SAT en un momento dado oye, oye, ¿y ese dinero? Tú le dices, no, ya me lo gasté. ¿Qué te van a decir? ¿Qué pasó? Ah, pues mira, fue el fruto de mi ahorro con tantos años, con esta póliza que yo mismo estuve pagando. En el peor de los casos, no me ha sucedido, pero que Monterrey, perdón, no Monterrey, que el SAT te diga, tú lo pagaste, a ver, compruébame que tú lo pagaste. ¿Tienes tus recibos? Sí, va. ¿Tú tienes manera de comprobar un ingreso? ¿Verdad? Sí, trabajas, ¿no? Nómina o ingresos profesionales. De esa manera comprobamos que tú tienes un ingreso que inclusive ya pagó impuestos en su momento, mismo que tú utilizas para esta estrategia de ahorro. No, no es un ingreso nuevo para ti. En el peor de los casos, únicamente vamos a calcular si hay ganancia de este esquema de ahorro para ti, para lo cual tendrás que pagar impuestos. Pero ¿qué Claro, pasa por si lo ejemplo, recibe el niño? que se comprara un coche o algo así. Y no está obligado. El contrato no te establece que estés obligado a que sea para la educación, ¿eh? Es una estrategia de ahorro. No está condicionado a que el ahorro sea utilizado para algún fin en particular. Esa es otra ventaja de Segubeca, porque a fin de cuentas lo que menos le importa al SAT es para qué lo utilizaste. Lo que le importa al SAT es saber si tienes que pagar impuestos sobre ese dinero.
Adicional, como tú bien lo dices, quizá ese dinero lo utilizas para tu negocio y también lo metes en manejo fiscal. Ah, bueno, sí, claro, ese es otro tema también, ¿eh? Sí, ¿por qué no? Pero ya es una estrategia fiscal particular que el cliente puede hacer, ¿vale? Esto es lo que yo recomiendo en CVK. Más aún, si tu CVK lo contrataste a edades tempranas, es muy posible, como hablábamos al principio, de que cobres más de lo que tú pagaste. Eso se denomina ganancia, te va a generar cierto gravamen. Hoy la ley te dice que sería el 20% únicamente sobre el rendimiento real que generó tu inversión, entendiendo que dentro de ese rendimiento, como también hablamos, es lo que genera la ganancia de la variedad cambiaria. ¿Eh? ¿Vamos claros hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿A quién te gustaría darle esa tranquilidad? A quien te paga el Segubeca, yo pensaría, ¿no? Eso es lo que yo voy a estar buscando. Darte esa tranquilidad, darte esa certeza. Y en su caso, hacerte ver desde el día uno, ¿eh? ¿Sabes qué? Allá vas a pagar impuestos porque estamos previendo que vas a obtener ganancia, ¿eh? Hazle ver que ese tratamiento fiscal de igual manera viviría si lo mete al banco en el fondo. La parte de la retención de impuestos sobre la renta es sobre ingresos. En cualquier institución financiera va a ser de la misma manera. Y como les decía también, en algunas hasta más recurrente, no se esperan hasta que te lleves el dinero, sino mes con mes, hay ganancia, pum, te lo van descontando, te lo van descontando, ¿no? Depende el instrumento financiero. En CVK es hasta la entrega, es hasta el final, que es cuando se va a entregar el dinero. ¿Me explico? Entonces, caso 2, desde que contrataste, se estableció el beneficiario por supervivencia. Aquí voy a agregar, voy a abrir un breve paréntesis. Al cumplir los 12 años de edad del menor asegurado en CVK, necesitamos ratificar la póliza. ¿Alguien ubica este concepto? Ratificación de la póliza. Hablamos específicamente de Segubeca, ¿eh? Es un procedimiento legal que te recomiendo cumplir con la finalidad de mantener la estrategia fiscal correspondiente. Ojo con eso. La ratificación de la póliza hace mención. Ya quedamos que el asegurado principal en Segubeca es el menor, pero recuerda que en México, a través de la ley del contrato de seguros, para que una persona sea objeto asegurable, debe de tener al menos 12 años de edad. Pero, pues no que mi Segubeca desde el año 2, desde los 2 años mi hijo está asegurado. No, a los 2 años no está asegurado. Sí lo tenemos dentro de la póliza porque estás ahorrando para él, pero él no tiene ninguna cobertura todavía. Las coberturas empezarán a operar para tu hijo, para tu hija, a partir de que cumpla 12 años de edad, para lo cual la ley, cuando cumple 12 años tu hijo, le otorga el derecho de decidir, número uno, si va a estar asegurado o no, va a tener que firmar de aceptación el seguro. Y número dos, la ley también infiere como derecho a todo asegurado sobre el que recaiga una cobertura por fallecimiento, la designación de beneficiarios. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que a los 12 años de edad de tu hijo, de tu hija, tienes que acercarte a Seguros Monterrey, muchas veces a través del asesor, para que tu hijo ratifique la póliza, acepte el seguro y te designe como beneficiario a ti como papá. Ojo, la duda más recurrente, ¿qué pasa si no se hizo esta designación? Pues he tenido casos diversos. En 18 años de convivir con Segubeca, he tenido casos diversos. Tengo casos en donde desde el inicio que lo contrataron, el papá se puso como beneficiario por supervivencia, pero extrañamente a los 12 se borró y no se hizo una nueva designación.
Al no haber una designación, se le entrega al menor, para el menor es un nuevo ingreso y cae en gravamen. ¿Qué te recomiendo? Que aunque tú hayas hecho la designación desde la contratación, cumplas con este procedimiento legal de ratificación. Hay que descargar una carta que está en tu portal de ratificación de beneficiarios en Segubeca, en donde el niño, la niña designa en su calidad de asegurado en Segubeca quién puede cobrar en caso de su fallecimiento o su supervivencia este seguro. Y en ese momento va a designar como beneficiario por supervivencia o fallecimiento al contratante de Segubeca. Y algo muy importante que también te recomiendo no perder de vista es que esa designación le agregue la categoría de irrevocable. Tu hijo te va a poner como beneficiario de esa póliza de manera irrevocable. De esa manera le pones un candado a esto. Esto ya no lo va a poder modificar tu hijo. Si yo no le pongo irrevocable, pues sí, a los 12 años firmó, me puso a mí de beneficiario, pero ahí te va. Al momento de hacer la designación, como tengo una excelente asesora, pues le explicó a mi hijo, ¿no? Todo esto en palabras más sencillas, que la ley le da el derecho. Entonces mi hijo así de, mira, uy, uy, bien despiertos los chamacos, ¿no? Entonces, oye, papá. Pero entonces aquí la asesora dice que yo puedo decidir quién puede cobrar mi seguro de vida si yo me muero, papá. Digo, sí, mijo, sí. Mira, papá, es que yo quiero poner de beneficiario a mi vecina Lupita que tanto me cuida, me procura y me ama, papá. ¿La puedo poner? No, pero la asesora dice que, ok, ponla, pero este Segubeca se cancela. Yo ya no pago esto. Pero papá, ¿me pones a mí o se cancela? Decide. Se cancela ahorita, tengo un valor en efectivo, lo retiro y vaya a ver cómo le hago. Me pones a mí. Pones mi nombre. Exacto. Ahora, irrevocable. Con la otra vez, ya quedó así. Él ya no puede cambiar. Si no le pongo irrevocable, él puede regresar a sus 17 años y decir, vengo a hacer un cambio de beneficiarios porque quiero poner a mi vecina Lupita que tanto me cuida y me procura. El asegurado tiene el derecho de la designación de beneficiarios. Me estoy remitiendo a la ley, ¿eh? Quizá no es la mejor opción y demás, pero la ley le infiere ese derecho al asegurado. ¿Soy claro? A los 12 llevo a mi hijo, ratifico la póliza. Yo que la estoy pagando, a mí me pones como beneficiario, yo voy a recibir el dinero. Yo le doy la tranquilidad al contratante. ¿Por qué? Porque el Segubeca le va a dar muchas opciones. Aun y cuando no decida estudiar el menor o que inclusive yo pierda pista del menor, son casos que en los últimos 5 años se han incrementado de manera exponencial. Saben la cantidad de casos en este sentido, en donde peor aún el Segubeca estaba mancomunado, derivado de situaciones diversas, pues ese matrimonio se disolvió. No nada más se disolvió, están agarrados del chongo, se están peleando por custodia y demás. Obviamente se están peleando por la póliza también. Es que yo le metí, es que yo no le pagué, es que la designación también te va a identificar, en el caso de la mancomunada, quién es el dueño del dinero. Ojo con todo esto. Te repito, yo busco darle la tranquilidad a quien paga el Segubeca. Tengo casos complejos en donde, por ejemplo, pues es que los dos quieren aportar al Segubeca. Tengo muchos casos así también, ¿eh? Entonces les digo, ok, los dos pueden aportar al Segubeca, pero van a tener que ponerse de acuerdo antes de iniciarlo o cambiaremos de estrategia de quién será el dueño de todo ese dinero, porque aunque los dos aporten, en un momento dado, solo uno va a ser el dueño de ese dinero. Cuando mancomuno Segubeca, uno de los dos mancomunados va a ser designado como mancomunado asegurado principal. Y sin importar que no sea el que haya aportado ni la mayor cantidad o no haya aportado nada, si lo designaste como asegurado principal, esa figura es el dueño del dinero de esa póliza.
Tengo casos en los que papá contrató el Segubeca, papá es el que lo paga, pero cuando hacen la designación, designan a mamá, que está mancomunada en la póliza, pero la designan como asegurada principal. Mamá es la dueña del dinero. Se pelean, mamá viene y cancela el Segubeca llevándose el valor en efectivo, que era el dinero que había puesto papá. Papá obviamente está muy enojado, quiere demandar a Monterrey, el cual tiene todo pleno derecho de hacerlo, sin duda alguna. Sin embargo, legalmente no procederá a ninguna. De esas historias de terror, y este está muy light. Puede suceder si no se hace una buena designación. ¿Eh? En ese sentido, yo he llegado a comentar, cada vez recomiendo menos mancomunado, más en este tipo de plan, Segubeca. Tengo otras alternativas o un menor impacto más controlado en otro tipo de productos. Sin embargo, sí hay algo que se tiene que identificar desde un principio y darle esa claridad a tu cliente con la finalidad de que no haya sorpresas más adelante. Mariana, tengo tu manita arriba. Hola, gracias. Tengo dos dudas. Sí. Una, la primera es, ¿qué pasa si tienes al papá, bueno, al beneficiario irrevocable y fallece Ujú. la persona? ¿Cómo funciona? Y la otra es, estás haciendo el plan mancomunado y ahí cómo funciona la retención si es solamente, bueno, obviamente estuvieron aportando los dos y al final recibe uno. Va a recibir uno, hay que ver quién fue el que pagó para ver quién es el que recibe. Cuando hay un irrevocable, yo menciono que hay que hacer una buena designación. Doy por hecho el concepto, pero lo voy a clarificar. A mi parecer, una buena designación de beneficiarios, pocos asesores lo hacen, ¿eh? Y puedo lanzar la pregunta. A mi parecer, una buena designación no es que hayas designado a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Para mí, eso es una designación incompleta. Más aún en este tipo de seguros de vida, en donde normalmente se dejan como beneficiarios a la familia cercana. El ejemplo típico de Segubeca, mancomunado, aseguro a mamá, aseguro a papá. Ya quedamos que en mancomunado ambos están con cobertura por fallecimiento. Al momento de la contratación, cada uno de ellos designa sus propios beneficiarios. Mamá designa sus propios beneficiarios y papá sus propios, ¿eh? Cada uno tiene sus beneficiarios. Porque en un momento dado, si hay una muerte simultánea de mamá y papá, se pagan dos sumas. Cuando se hace la designación, mamá pone de beneficiarios a su esposo en un 50%, en un 25% a hijo uno y el otro 25% a hijo 2. Papá hace exactamente lo mismo. Se hace una designación cruzada, que es un tratamiento normal, pero a mi parecer está incompleto. ¿Por qué creen que es esto? Voy a hacer pensar hoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ocurre un accidente y mamá y papá fallecen juntos? Simultáneo se van a pagar las dos sumas. Mi pregunta es para ustedes. ¿El porcentaje que designó mamá a papá, quién lo va a cobrar? Aquí te puse un ejemplo que está más sencillo, te lo iba yo a complicar más, pero ya no me fui más allá. Cuando alguno de los beneficiarios no está, el porcentaje se reparte en los demás beneficiarios. Si cuando al fallecimiento uno de los beneficiarios no está y no hay otra designación u otros beneficiarios, que mamá nada más hubiera puesto de beneficiario a papá y papá a mamá al 100%, no hay más beneficiarios, la compañía está obligada a pagar. Pero al no haber una designación por parte del asegurado, la compañía va a pagar a través de una sucesión testamentaria. En este ejemplo, Mariana, ¿quién crees que cobró? La sacrosanta suegra. ¿Por qué digo que es una adhesión incompleta? Ok, designas a esposa e hijos, de acuerdo. Es duro lo que te voy a decir, pero me gustaría que me hicieras una segunda designación. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿quién te gustaría que cobrara si ellos no estuvieran? Ojo con eso. Ok. ¿Cómo entonces? Sí, si papá no está, quiero que ese porcentaje se le pague a mi hermana, a mi tío. Tú decide. Prefiero que tú decidas a que lo haga un juez de lo familiar a través de la sucesión que no tiene ni idea de tu situación familiar. Y aquí lancé, pues sí, cobró tu sacrosanta suegra. Yo no tendría temas, pero la mayoría no puede decir lo mismo, ¿eh? ¿Cómo te sentirías que tu seguro de vida lo cobra tu sacrosanta suegra? No lo sé. La compañía va a cumplir en pagar, ¿eh? Ah, pues es que no pude pagarle a quien tú dijiste porque el que tú dijiste ya estaba muerto y yo estoy obligado a pagar y la ley me establece que es a través de una sucesión. Entonces, hagamos esa designación adicional y lo puedo hacer con todas las designaciones que yo haga, ¿eh? Es una recomendación, más aún cuando se están asegurando entre familia. Porque dejas a la esposa, ok, cabe la posibilidad de que fallezcan juntos. ¿A quién le pagaremos si también ella fallece? Si tampoco está. Tú decídalo, tú decídelo. O lo va a hacer un juez por ti, ¿eh? ¿Qué te queda más tranquilo? ¿Qué prefieres hacer? Adelante, Lezama. Yo me quedé más con la idea de lo que dijiste, que a los 12 años el menor tiene que ratificar. Sí. Este, ahí, bueno, tú decías que no era recomendable mancomunar el plan, que a mí me parece, no sé, una buena idea porque pues no sabes quién de los dos. Yo tengo muchos amigos que no tienen un papá, pero Ujú, pues, varía entre si es la mamá o el papá. Realmente, ujú. digo, asegurar a los dos para que pues, tengan este beneficio si llegara a pasar esa tragedia, pues es una buena ventaja. Sin duda. Si no Sí. estuviera mancomunado, de todos modos, si, vaya, si tu pareja tiene conocimiento de que el niño tiene que ratificar a los 12 años y tú dijiste que él quería poner a su vecina, entonces también podría poner a su mamá, aunque el plan no estuviera mancomunado, ¿no? Y como yo estoy al pendiente tuyo, Lezama, antes de que cumpla los 12, nos reunimos, me comentas tú esto, Lezama, yo te voy a decir, oye, Lezama, este es el momento de que tú canceles esa póliza. Porque cumplidos los 12 años, como tú ya ni ves al niño, tu esposa lo puede llevar a hacer la designación para ella y te van a llevar. Llévate tu dinero, Lezama. Hoy es el momento, porque si no, mañana puede haber no nada para ti. Tengo casos así. Sí, seguro, eso fue lo que pensé. Entonces realmente Sí, no, sí, no importa mucho si sí. es mancomunado o no, más bien si ya traes ese tema En de esta la ratificación. designación, sí. En esta designación, sí. Sí, sí, sí. Ok. Y va a cobrar la mamá y la mamá va a cobrar y no hay manera, pues aunque el papá, ok, papá, entonces cancélalo. Porque si llega a término se lo va a llevar tu esposa. Ella es la designada por supervivencia. Y Llévatelo antes. el que tiene el poder de hacer eso, pues es el contratante. Es correcto. Ahí el contratante es el dueño del dinero, porque sí lo designamos a él. Aquí la mamá está influenciando al menor. ¿Cuál es el tema? Que tengo cada vez más casos así. Les decía yo, la tasa de divorcios no en México, a nivel mundial es una realidad. Se disparó derivado de pandemia y no ha bajado. Al contrario, sigue subiendo. Entonces, al menos cada mes me entero de un caso muy similar en estas circunstancias. Un motivo más para yo estar cercano a mi cliente. Ok. ¿Me explico? Yo quiero que tú tengas claridad y certeza de que tú puedas cobrar el dinero y en su caso, pues te tendré que recomendar ese momento que lo retires, al menos esto, porque si no, mañana puede que ni eso haya. Es un tema, ¿no? Es un tema. Entonces hay que ubicarlo en ese sentido. Tengo un caso en donde pues es que ya se viene la ratificación, pero pues ya mamá se fue del país, ya no me deja tener el niño y no sé qué, entonces pues esto lo va a acabar cobrando él o ella, yo ya no, o sea, si se lo dan a ella, al niño no tenga, pero no tengo la certeza que no sé, híjole, llévate el dinero de una vez.
Y otra cosa, ¿cómo firma el niño si todavía no es como... A los 12 ya sabe escribir. Normalmente ponen su nombre, en algunas ocasiones con su huella digital puede hacer la designación. O bien a través también de alternativas hoy por hoy hasta electrónicas, le van a sacar una foto, un video, toda una serie de situaciones con la finalidad de establecer, a fin de cuentas es un procedimiento legal, la ley le infiere ese derecho a un menor en los 12 años de edad. ¿Me explicó? Entonces, no hay tema en ese sentido. A los 12 ya sabe escribir su nombre al menos. Y a lo La mejor verdad es batalla que escribiendo el tuyo. Dime. siento que es un problema, ¿no? O sea, esta ratificación se me hace que nada más trae problemas, ¿no? A mí más que, yo más que verlo como un problema, te voy a ser bien honesto, Lesama, te voy a ser bien honesto, lo estoy utilizando como un argumento para volverme a sentar con el cliente. Me da un pretexto de volver a sentarme, escudriñar en un momento dado y muchas veces derivan nuevas estrategias. Sí, claro, para como asesor está genial, pero para Eh, ellos no tanto. es que eso es lo que yo veo. Ojo, pero no se lo tengo que hacer ni siquiera complejo al cliente. Si yo desde un principio te establezco puntualmente, ojo, son reglas bajo la ley, ¿eh? No me estoy sacando nada sobre la manga, sobre la ley, porque la ley dice que tu niño, los niños a los 12 años que están asegurados, tienen este derecho. Hagámoslo valer de manera adecuada en pos de tu beneficio, cliente. ¿Te parece adecuado? Quiero darte esa tranquilidad y certeza legal. Y de ser necesario, podemos tomar acciones con la misma finalidad que tú tengas la tranquilidad y certeza de qué pasaría. Si yo desde el día uno te pongo esto sobre la mesa, tú podrás decir, no, ¿sabes qué? No, mejor no. Ok, te puedo ofrecer otra alternativa de ahorro sin que tengamos que inmiscuir a tu esposo, a tu hijo, ¿eh? No tengo problemas, ¿eh? Lo podemos hacer. ¿Tienes esa intención? ¿Quieres ahorrar para educación? No nada más sirve ese beca para la educación. De hecho, como se les estaba yo haciendo ver desde un principio, cada vez Beca se convierte en un producto menos atractivo financieramente hablando. Tiene que contratarlo ya desde muy pequeño. Y viene una contra. La mayoría de los clientes no quieren estar ahorrando por tanto tiempo. Y muchas veces no tienen la liquidez para que poder liquidarlo en poco tiempo, aunque se quede. Son muchas cosas que a veces ya no se convierten en tan atractivo en ese sentido. Y a veces prefiero voltear a ver un Orbi en donde le hago una estrategia muy similar, hasta como si tuvieses tu CPA o B, pero en vez de estar ahorrando a través de la prima, lo metes como aves, lo puedes sacar, lo puedes dejar vitalicio, y es todo tuyo. Aquí no metemos a nadie más. ¿Qué quieres? Cuéntame más. Yo tengo muchas opciones. Dependiendo qué es lo que tú quieras el día de hoy, cómo te visualices, y ojo, no termina ahí. Sobre la marcha, podremos y quizá tendremos que hacer cambios, ¿eh? De ahí la importancia que al menos nos sentemos una vez al año para revisar si quieres hacer algún cambio, si quizá cambió parte del objetivo, quizá quieres incrementar el objetivo, disminuirlo, ampliarlo, reducirlo. ¿Qué quieres, cliente? Las cosas cambian. Eso lo doy por hecho. Y doy también por hecho que a veces otro contrato que esté inmiscuido con lo que hacemos mancomunado, tu acta de matrimonio, a veces les incomoda que le diga contrato, pero es un tipo de contrato, acaba antes que el mío, que tu Segubeca se acabó rompiendo antes de ese contrato. Y puede traer este tipo de consecuencias. No soy fatalista. Mi labor como asesor es identificar y medir riesgos y en medida que sea posible, poder mitigarlos. ¿Me explico? ¿Te parece adecuada la estrategia? ¿Te sentirías más tranquilo con este tipo de estrategia, la cual la podemos ir ajustando basando en tus necesidades, objetivos y hasta en tu situación familiar? Eso es una asesoría particular. ¿Me explico? No te lo habían presentado así, ¿no? Entonces le doy todavía un extra, un beneficio adicional al tener el manejo de manera puntual, buscando, como les decía, el beneficio siempre de mi cliente. ¿Eh? Fíjense, caso 3, aquí traigo hace poco, fue apenas hace un mes, un caso. Fíjate, la póliza está vigente. El menor tiene ya más de 12 años.
y es mediante la solicitud de cambios, designa a su padre como beneficiario por supervivencia. Aquí lo podemos hacer sin tema. ¿A quién se le entrega? De acuerdo a las condiciones generales de la póliza y de lo indicado en la carátula de la póliza, el total se entrega al beneficiario por supervivencia que se haya establecido. En este caso se entrega al padre. Como veíamos, no hay retención de impuestos para el padre. Él es el que la paga. ¿Me explicó? Se entrega el total íntegro, incluso si el beneficiario es el propio contratante. Inclusive puede comprobar el dinero que utilizó para ese ahorro, pues ya está pagó impuestos, porque tú lo recibiste de tu sueldo, el cual ya viene con un gravamen, ¿no? Entonces, no quiero que te hagan pagar impuestos por algo que tú ya pagaste impuestos. En su caso, sí, como hablamos sobre la ganancia. ¿Cuál es un caso de a veces de horror? Si ya llegó a término de tu Segubeca, ojo, han cometido errores. Termina Segubeca. Oye, es que no se ratificó. Oye, es que lo va a recibir el niño y no queremos que lo reciba el niño, queremos que lo reciba el papá. Como ya terminó la vigencia de la póliza, ya no aplica un cambio o una nueva designación de beneficiarios. Lo que ahora aplica, ya terminado el contrato, lo que tendría que aplicar es una cesión de derechos. Una vez que el plan llegó a término, el menor es el beneficiario por supervivencia, pero el padre desea recibir el total. Oye, es que no me habían dicho que lo tenía yo que designar a él, que lo iba a recibir si no me designaba yo, nadie me explicó, ya llegó a término, y ahorita que vine a cobrar me dicen que se lo van a dar a él. No, yo quiero cobrarlo, yo lo pagué, ¿ok? Ya terminó la póliza, el menor solicita el trámite de cesión de derechos, dando la instrucción de que el padre reciba el total. Y al entrar esta implicación de cesión de derechos, aunque papá haya pagado el total y papá lo acabe recibiendo, como se hace a través de una cesión de derechos, resulta en gravamen. ¿Qué pasa? ¿A quién se le entrega? Ojo, llegó a término la póliza. Se le iba a entregar al menor y el papá dice, no, mejor a mí, mejor a mí. Para lo cual le hacen firmar la cesión de derechos. Al firmar la cesión de derechos, trae consigo toda la implicación legal. Se le entrega al papá, pero sí va a haber retención de impuestos, dado que en este caso el padre se le considera una persona física que recibe un ingreso por cual debe de pagar impuestos, recibe un derecho que ya estaba constituido para su hijo. Y aunque él lo haya pagado, al cederle ese derecho, trae implicación fiscal. Hubiésemos evitado esta implicación fiscal si en vez de hacer cesión de derechos una vez terminada la póliza, aunque sea un día antes de que termine tu póliza, cambias al beneficiario. Evitas eso. Si yo cambio el beneficiario antes del término del contrato poniendo al papá, el papá lo va a recibir, pero como beneficiario por supervivencia y no va a pagar impuestos. Ve esta implicación. Ingresaron el formato, pero al día siguiente que había cancelado la póliza, el formato ya no fue de designación de beneficiarios. Y aquí me argumenta el asesor, porque les digo, es un caso real, es que a mí no me dijeron que era cesión, Alejandro. A mí me dijeron que sí yo iba a cambiar beneficiario. Le digo, pero es que la póliza ya estaba vencida, venció un día antes. Aunque quisieras ya no aplicaba la designación, pero es que a mí no me lo explicaron. Pues sí, te hicieron firmar, pero la cesión de derechos, no cambio de beneficiario. Rayos. Aunque cobró el papá, pues le van a retener sobre el total, porque es un derecho trasladado que ya había hecho efectivo, sí va a ser efectivo para el menor. Evítate esto antes de que llegue a Segoveca. Aunque no hayas hecho la ratificación, porque el que no hayas hecho la ratificación no trae una implicación legal. Al menos no si antes de que llegue a término el Segubeca verificas quién es el que va a recibir, que lo reciba quien lo pagó, que lo reciba quien lo pagó.
En ese caso, solo será sujeto en caso de ganancia. ¿Es claro esta situación? Ojo, ¿eh? Estamos hablando que en algunos casos, como comentábamos, esta retención puede ascender hasta un 35% hoy en día, ¿eh? Que es la tasa máxima de ISR sobre el total que está recibiendo, no sobre el rendimiento. Entonces, sí es un golpe fuerte. En vez de recibir 100,000 pesos, tú recibes 700,000 o menos. ¿Cuál es el tema? Que tú ya esperabas los 100. Ya habías hecho cálculos y demás. Te pagan los 100, pero luego tienes que pagar los otros 300. ¿Cuál es el sustento legal? A través del artículo 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando habla de esta cesión de un derecho trasladado, trae esta implicación fiscal. Lo podemos evitar únicamente antes de que llegue a término ese SEGUECA. Por eso te decía al principio, si vendiste un SEGUECA, tranquilo, tranquila, tienes tiempo, al menos de aquí hasta antes de que venza la póliza. Yo te recomiendo no te esperes hasta allá. Eh, verifica, es más, verifica hoy si lo vendiste mancomunado, a cuál de los mancomunados designaste como principal. Recuerda, ese principal es el dueño del dinero. Y si no es quien te lo está pagando, verifica si estás en lo correcto. Que he tenido casos en los que sí, ¿eh? Aun y cuando le explico, le digo, oye, pero si lo hacemos de esta manera, la dueña del dinero es tu esposa. Me dice, sí, eso es lo que quiero, Alejandro. Tú lo pagas, ella puede decidir cancelarlo, ¿eh? Dice, ok, entiendo, no, no, eso no va a suceder. Sí, digo, ok, pero en caso de que ella lo requiera, la compañía está bien, Alejandro, lo entiendo. Ok, lo asume. El tema es cuando ni siquiera tienen claro y el plan no era ese y acaba viniendo por el dinero de manera anticipada. Y la compañía está obligada a entregar ese dinero. Entonces, ojo con esa parte. Datos importantes que debemos considerar para poder brindarle una adecuada asesoría en ese sentido. Hay que verificar las pólizas que tienes vigentes de Segubeca e identifica quién es el beneficiario por supervivencia. Este lo designas desde la propia solicitud, ¿eh? Tienes en la solicitud quién es el beneficiario por supervivencia. Recuerda que esa figura será quien reciba el total al llegar al término la vigencia de la póliza. Toda la suma asegurada, en caso de supervivencia, será quien la reciba, ese beneficiario por supervivencia. Antes del vencimiento, esa es la, podríamos decir, tu deadline. Antes del vencimiento de la póliza, corrobora con tu cliente si es correcto el beneficiario por supervivencia. Oye, está tu hijo. ¿Estás claro que si él lo recibe es un ingreso nuevo para él y le va a causar gran... Sí, 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 pero yo quiero que se haga responsable y que él maneje, él administre y demás. Es su SEGUVECA. Ah, bueno, está bien. Yo recomendaría que fiscalmente para reducirlo, pero si quiere se le puede entregar a él. ¿Eh? Tengo casos en los que haciendo uso de la administración del ahorro, no le entregan la totalidad al menor. Se le entrega a través de 48 mensualidades, se administra en 4 años, pero aún así hay repercusión fiscal. ¿Me explico? Ojo con eso. Antes del vencimiento de la póliza es la clave. Ese es el deadline. En otro tipo de promotorías hemos hecho ejercicios en donde, a ver, revisa tu cartera, empieza a filtrar, tú puedes sacar a través de Central toda tu cartera, puedes generar reportes de los vencimientos. Hoy podría yo estar tranquilo, como te decía, quizá el más próximo vencimiento de Sedueca que tú tengas, posiblemente el más cercano pueda ser dentro de al menos 2 o 3 años. Tienes tiempo, pero sí te recomiendo no dejarlo en saco roto. Evita una sorpresa, un mal trago para tu cliente, porque que le retengan un 30% del total de lo que esté esperando, realmente puede causar diferentes reacciones en su caso, ¿eh? Ojo con eso. Para hacer cambios de beneficiario, considera que antes de que el menor asegurado tenga cumplidos 12 años,
el cambio lo puede solicitar directamente el contratante, porque pues el niño todavía no figura como tal en el contrato, sí está incluido en la póliza, ahí está su nombre y estás ahorrando a su nombre del total, pero a partir de los 12 es cuando entra en función legalmente el menor. Una vez que el menor tenga 12 años cumplidos, el cambio de beneficiario lo debe solicitar el menor asegurado. Si yo lo ratifico a los 12 años, como te comentaba, te va a designar a ti como beneficiario por supervivencia irrevocable y de esa manera mi hijo, mi hija renuncia a ese derecho de designación de beneficiarios, trasladándomelo a mí. Ya el siguiente cambio de beneficiarios yo tendría que hacerlo, ¿vale? Me designa a mí como beneficiarios por supervivencia y yo en mi designación de beneficiarios tengo esta doble. Dejo a mi esposa, en caso de no estar, dejo a mi hermano, a veces hasta tengo tres, ¿eh? Tres designaciones, porque muchas veces me hacen esa designación en el círculo más cercano. Pues sí, esposa, hijos, la abuela que hasta vive con ellos, pero ¿qué crees? Fue una tragedia porque en un viaje por carretera iban los seis y murieron los seis. Entonces, aunque me habías puesto varios, pues todos fallecieron al mismo tiempo. A veces llego a recomendar, ponme a alguien fuera de ese círculo inicial. ¿Me explico? Con la finalidad de que tú decidas quién puede cobrar tu seguro y no un juez que no tiene ni idea de tu situación particular o familiar. La compañía va a acabar cumpliendo con el pago. Quizá alguien que tú no habías designado. Eso es lo que quiero evitar haciendo esta designación de beneficiarios hasta en dos líneas adicionales. Ojo con eso. Es una buena recomendación, te puede llevar algo de tiempo, pero sin duda le das tranquilidad a tu cliente. Juan, tengo tu manita arriba. Una pregunta, fíjate que Eh, justo tengo el caso de un Beca y yo mm, más o menos le comenté esto a mi clienta porque ¿eh? obviamente es un mancomunado, pero Ujú, básicamente ella puso a él y él puso a ella, entonces ¿eh? pues obviamente no, entonces yo le dije a ella que a mí me gustaría que en dado caso me gustaría que pusieran un beneficiario adicional, quizás su hermana, Ujú, alguna de sus hermanas, la mamá. Le dije que principalmente me encantaría que pensáramos quién se haría cargo de la pequeña en caso de que ujú. ellos no estuvieran. O sea, si no estás tú, ¿quién se va a hacer cargo de la niña? ¿Quién necesita ese dinero para que pues pueda darle la vida que tú esperas que tu hija tenga? Entonces, me dijo que lo iba a pensar, que iba a hablarlo con su esposo y no hemos colocado el beneficiario. Mi pregunta aquí es, ¿cómo puedo meter, o sea, cómo puedo colocar los beneficiarios adicionales para, ay, perdón, para pues sí, ¿cómo se ingresan esos ¿Cómo beneficiarios agregas o cómo se ve? estos? Exactamente. ¿Cómo agregaríamos estos adicionales? Vas a llenar el formato de solicitud de cambio de beneficiarios, en donde vas a replicar la designación inicial que habías hecho en tu solicitud, pero aparte, abajo, de ser necesario, porque a veces el formato no es suficiente, si mal no recuerdo, tienes espacio para 5 beneficiarios y en un momento dado tengo más. Yo puedo replicar ese formato en hojas en blanco, siempre y cuando vengan fechadas y firmadas por los participantes. Yo puedo agregar hojas en blanco, prácticamente replicando el formato de los datos del beneficiario. Y ahí, en ese formato de cambio de beneficiarios, voy a poner, ok, la designación inicial, pongo a mi esposa. En caso de falta de mi esposa, designo a mi hermano. En caso de falta de mi esposa y mi hermano, mi mamá. Y tú decides. Y ya tengo esta designación, digamos, en escalera. Y yo lo condiciono. Solo si no está él, a ella. Solo si no está él y ella, a él. ¿Me explico? Lo metes a través de solicitud de cambios. Y sí sería bueno decírselos. El ejemplo que yo les digo es que si no hacemos una designación adicional, en un momento dado, puede acabar cobrando tu seguro de vida, tu sacrosanta cera. Te quedas tranquila, ¿verdad? Ya es cuando le meten ya más velocidad a hacer su cambio, ¿no? Mm, Sí, muchas gracias. Funciona como medio de presión, no tan directo, más que directo, pero bueno. Hacerle ver, lo que quiero es que tú tengas claro quién puede cobrar, es lo único que quiero. ¿Cómo lo manejaste? Me gustó, ¿eh? También yo le agregaría, ojo, ¿quién se haría cargo? ¿Quién tienes esa confianza? Porque, ojo,
Seguros Monterrey va a cumplir, no sé, en entregarle el dinero a tu hermana, pero tu hermana no tiene responsabilidad legal de hacerle llegar el dinero a tu hijo, ¿eh? También debo de ser claro con eso. Si Sí, quieres claro. tú fincarle una responsabilidad legal, tendríamos que hacer otro tipo de recomendación, tendríamos que voltear a ver un fideicomiso que ya infiere otro gasto, porque ese es otro contrato que tú debieses de adquirir, pero sin embargo, tienes ahí certeza legal. Ahí sí, designamos a alguien y sí está obligado legalmente a hacerle llegar los recursos al menor. ¿Me explico? He llegado a recomendar eso. En casos puntuales, sin duda, ¿eh? Vale la pena contemplarlo. ¿Me explico? Eso es una asesoría más evocada al beneficio del cliente, ¿no? Y evito sorpresas, evito sorpresas. No hay tema, ¿va? Pati, tengo tu manita arriba. Adelante, por favor. Gracias, Alex. Era nada más para decirle a Juanito que eso se hace por OV2 de volada. O sea, el cambio Sí, de ok. beneficiarios de volada. Una oficina virtual, correcto. No hay tema. Y hoy por hoy ya prácticamente todos los trámites los estás haciendo de manera virtual y es mucho más sencillo, ¿eh? Más sencillo y más rápido, no hay que trasladar. Antes sí tenías que recabar firma, autógrafo y demás. Al día de hoy todavía hay algunos documentos que sí vas a requerir el físico, pero ya hay muchos trámites que no necesariamente es el físico, ya con la firma electrónica, ¿no? Entonces, ojo, antes de los 12 tú como contratante haces ese cambio. Sin embargo, a la designación Gracias. hay que tener al menor, ¿eh? Es una buena estrategia y darle, como les menciono, esa tranquilidad a mi asegurado en ese sentido. ¿Dudas acá? ¿Es claro? ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto? Ahora bien, déjenme ver, por aquí tengo también. Les iba yo a mostrar tratamiento fiscal, es este, no es este. Dame un segundo. Hablando de efectos fiscales, quizá cambiando un poco de rubro, y también teniendo en cuenta que, como comentamos al principio, se vienen ciertos cambios en el manejo del impuesto al valor agregado, el IVA, particularmente en las pólizas de gastos médicos mayores. Hoy por hoy, la prima que paga tu cliente sobre su póliza, ya sea individual o familiar, es deducible de impuestos, ¿vale? Sin embargo, también tiene un tope. No es que puedas deducir la póliza que pagas 2 millones de prima. Bueno, no, 2 millones no, todavía no. Pero sí al menos unos 500,000 pesos de prima. Quizá no puedas deducir todo. Tienen un tope las deducciones personales en ese sentido. No podrás superar el 10% de tu ingreso acumulable, pero que a fin de cuentas es muy probable y es de los cambios que es más factible que se estén liberando para este 2026 el traslado del impuesto sobre la renta. Aquí hay varias opciones, ¿eh? La propia AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, se ha pronunciado al tema, evocado que pues prácticamente las aseguradoras decidirán de manera particular si ese manejo del traslado del IVA lo absorbe la aseguradora o bien lo traslada en un incremento al costo para el cliente. Eso va a ser variado, eso va a ser variado. Lo que sí parece que va a aplicar a través de la ley es que el manejo del IVA que le da las aseguradoras a este tipo de pólizas tendrá que particularmente manejarlo y tendrá que devolverlo, repartirlo, pagarlo ante Hacienda y eso va a inferir directamente en el costo, ¿eh? Es un tema. La parte de gastos médicos, siéndote honestos, el gobierno está buscando trasladar muchas responsabilidades, particularmente en el rubro de salud, específicamente hacia las aseguradoras, entendiendo que el sistema de seguridad social, de salud pública, quizá no está en las mejores condiciones. Está buscando que las aseguradoras pues cubran todo, aunque en algunas ocasiones no debiese de cubrirse. Hay varias cosas que
hacen más álgido y complejo el ramo de gastos médicos, particularmente para las aseguradoras, ¿eh? Particularmente para las aseguradoras. ¿Cuál es mi punto? Que si seguimos en esa tendencia, quizá en una década más no sea negocio para las aseguradoras el ramo de gastos médicos. Si continúa esa tendencia. La realidad es que el cambio más fuerte se ha venido dando en los últimos 6 años, prácticamente. Entonces, mm, habrá que seguir esperando. Cada cambio de gobierno, a veces cada 6, cada 12 años, pues se hacen todo este tipo de movimientos y situaciones. Hay que estar pendientes. Recuerda que en ese sentido, Seguros Monterrey va a buscar en todo momento mantenerte al tanto sobre este tipo de cambios que puedan implicar o en su caso afectar ya sean los planes de ahorro que manejamos de Segubeca, Vida Mujer, Dotales, los propios de retiro, la propia peculiaridad de salud en gastos médicos, sí se viene hablando que va a haber cambios. Sin embargo, desafortunadamente hoy no tenemos una claridad o puntualidad para decirte va a ser así o así. Entonces, sí hay que estar al pendiente y yo te invitaría a eso, estar al pendiente, porque seguramente enero va a ser un mes movido en todos estos sentidos, una vez publicada, pues todo el paquete económico, toda la estrategia sobre el manejo fiscal, los cambios que vienen, no solo en enero, estas implicaciones o cambios pueden ser autorizados y aplicados en el transcurso del año. Estar atentos. En ese sentido, no es que aplique de un día para otro. Recuerda que todos esos cambios a la ley, pues llevan todo un proceso, pasan por las diferentes cámaras, se hace todo este run run de lo que nos estamos agarrando ahorita para que posteriormente sean autorizadas, sean aprobadas para que posteriormente sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, donde se pone una fecha de entrar en vigor y a partir de esa fecha aplica para todos. Para eso hay tiempo. Y en esos inters, mientras está autorizada y se está publicando, Seguros Monterrey nos va a mandar a llamar a todos, lanza convocatorias a nivel nacional de, a ver, se vienen ya estos cambios, se van a publicar tal día y van a entrar en vigor tal día. Ven a sentarte y te explicamos cómo vienen esos cambios, ¿eh? Cada vez que ha habido de este tipo, esta serie de cambios, uno de los más fuertes que yo me acuerdo que se vivió, por ejemplo, fue particularmente en los productos de retiro, en el que hoy tú manejas como bolso deducible en el artículo 218, tiene otro artículo, de hecho. Estaba sustentado en otro artículo. Se hizo un cambio de artículo, no en forma, no en fondo, pero sí en forma, y la compañía estuvo siempre al pendiente, nos mandó a hablar, nos dio toda la capacitación. Entonces, hay que estar muy, muy pendientes. Tu canal directo de comunicación para este tipo de cambios es a través del portal de asesores. Hay un apartado para Flash, es donde vienen este tipo de comunicados que implican cambios en estructura, ya sea operacional o en estos casos fiscales, que afecten a nuestros productos. Importante hacerle ver a tus clientes, a tus asegurados, que la parte fiscal siempre está sujeta a cambios. Siempre. Tu seguro no cambia. Esa suma asegurada, ese manejo, esas enfermedades que ya pasaron, pero espera, esas no te las va a mover tu compañía de seguros. Al menos no Seguros Monterrey. De hecho, a veces les pongo el ejemplo, aunque Seguros Monterrey mañana decidiese sacar del mercado, no sé, Segubeca, que estamos hablando de él y tú lo compraste ayer, pero mañana sale del mercado, Seguros Monterrey está obligado legalmente a cumplirte esas condiciones que tú adquiriste hasta el término de la vigencia plasmada en tu contrato, ¿eh? Con esa prima, con esos alcances, con esas reservas, todo. Eso no tiene cambio. A menos de que tú quieras cambiarlo, ¿eh? Puedes incrementar suma, puedes quitar coberturas, puedes en su caso meter coberturas. Pero si lo dejas así, la compañía, te repito, está obligada, aunque ya no vende ese producto porque detectó que financieramente hablando es pérdida, pues tú lo compraste a tiempo, no lo pierdas, porque la compañía está obligada a mantenértelo por la vigencia que está establecida. Y ahí te va, pues quizá fue un Segubeca y le agregaste el CPA o B, entonces vas a estar asegurado de por vida, se te respeta.
se te respeta. El manejo fiscal se puede sufrir cambios en todo momento, ¿eh? En todo momento hay que estar al pendientes y teniendo en cuenta que los cambios fiscales, pues no solamente afectan este tipo de productos, ¿no? Es toda una estrategia sobre instituciones financieras, instituciones que establecen esquemas de ahorro, que establecen esquemas de retiro, pues tienen peculiaridades a través de la propia ley, ¿no? Son ingresos y recordemos que la parte de impuestos es una obligación que tenemos como contribuyentes al país que residimos. ¿Me explico? Entonces, muy importantes. Dudas, quejas, sugerencias. Es más o menos claro. ¿Quieren revisar algún otro tema? En la parte, por ejemplo, no tengo una presentación como tal del Vida Mujer sobre las situaciones fiscales. Sin embargo, sí es importante ubicar que, de igual manera, al ser un total, cuando tú recibes los adelantos que están previamente programados a través de tu vida mujer, entiéndase al término del año 5 que es tu primer adelanto, luego al 7 al 9 que cada 2 años, al momento de tú recibir el dinero, perdón, se calculará si tienes ganancia. Y si tienes ganancia, se te va a hacer el cálculo fiscal del 20% sobre la ganancia generada, será sujeto a pago de impuestos. Muy importante en ese sentido. Y ojo, en ese sentido, teniendo en cuenta y recordando que si fuiste sujeto a este tipo de retención cliente, significa que cobraste más de lo que tú pagaste. Hay ganancia. Y la ley del impuesto sobre la renta te infiere, este, te infiere en que vas a pagar impuestos, al menos sobre esa ganancia. De repente me consultan mucho la parte de a los 60 años de edad, que si yo recibo el dinero a los 60 años de edad, estoy exento de pago de impuestos. Mi respuesta es puntual, sí, siempre y cuando estemos hablando de un producto para el retiro. Tu bolso no deducible de Imagina Ser tiene esa condición. La versión no deducible de Nuevo Plenitud tiene ese funcionamiento fiscal. El sustento es a través del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual te dice que si los recursos tú los recibes teniendo al menos, hoy dice la ley, 60 años, ¿esta edad en la ley puede cambiar? Sí, de hecho va a venir cambiando porque va muy ligado a la expectativa de vida. La ley te dice que si tú los recursos los recibes al menos teniendo 60 años de edad y que el dinero se haya mantenido en el plan con al menos 5 años de antigüedad, el dinero que recibas queda exento de pago de impuestos. Pero repito, eso está condicionado a través del artículo 93, el cual lo encuentras únicamente en Imagina Ser en el bolso no deducible y en el Producto Nuevo Plenitud en la versión no deducible. ¿Vale? He tenido oportunidad de sentarme con diferentes contadores. En su momento tuve oportunidad de sentarme con el director del área de contabilidad de Seguros Monterrey, con gerentes, con supervisores. ¿A dónde voy con todo esto? En algunas ocasiones, inclusive, llega a haber hasta discrepancias entre los mismos contadores sobre algunas situaciones o interpretaciones de la ley. Esto es un tema, ¿eh? Esto es un tema. ¿A dónde voy con esto? Escuché inclusive por ahí en una sesión en donde se mencionaba a través de un asesor que al recibir los adelantos de vida mujer, pero ya teniendo 60 años de edad, no pagaría impuestos. La realidad es que yo no, yo tengo mis dudas referente a ello. El asesor lo mencionaba así, es que la ley al ya tener 60 años, el dinero 5 años en el plan, va a quedar exento de pago de impuestos. Y mi duda la traigo yo, ya solicité el visto bueno por área de contabilidad. Al día de hoy están vueltos locos en cierre de año y demás. No he tenido una respuesta puntual, pero yo tendría entendido que no es así, ¿eh? La única manera de que tú quedes exento es porque lo tienes establecido en un artículo 93 y vida mujer no está en artículo 93.
En Vida Mujer tú puedes recibir dinero a más de 60 años. De hecho, tú podrías podrías seguir recibiendo adelantos ya teniendo 65 o 70 años inclusive, ¿eh? Ojo con eso. Hoy por hoy no me establece la ley que esos adelantos están exentos de pago de impuestos. Sí se establece que si hay ganancia, sí están sujetos a manejo fiscal. ¿Alguno de ustedes que ha vendido Vida Mujer ya recibieron adelantos sus aseguradas? Es que es hasta el año 5, quizá todavía ninguno, ¿verdad? Hoy no vino Alfonso, pero Alfonso no trae tantos Vida Mujer que yo recuerde. Sí trae algunos, pero no tantos. Trae implicaciones fiscales. Cuando hay ganancia, va a haber implicaciones fiscales. El tema mucho es que mi producto, en la mayoría de los casos, al menos por paridad cambiaria, te genera ganancia. Y esa ganancia, Hacienda va a decir que le corresponde el 20% solo sobre la ganancia, pero va a haber retención en ese sentido. ¿Eh? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Qué ¿En otro Vida tema les Mujer sí gustaría? es retención o te lo entregan así y luego tú declaras? Si no hay retención, pues se te entrega íntegro y tú tienes que declararlo como ingreso en esa parte. Ah, ok, perfecto. Eh, Jocelyn, tengo tu Alex, manita arriba. Adelante, por favor. Muy sí, buenos tengo una días. duda. Sí, Regresando al tema de beneficiarios y de sí. menores de edad, un menor de, bueno, hablando de los 12 años, cuando Ujú. cumple 12 años el niño y mamá tiene un proyecto de ¿Cómo te ahorro, mandé los ya, ya doble puede arriba? tener, Espérame, espérame. ¿cómo, perdón? No, Ah, espérame, es que alguien te abrió su micrófono, pero ya quedó. Te escucho, Jocelyn. muy bien. La mamá o el papá ya puede ingresar a su proyecto de ahorro, ejemplo, PPR, a ese niño de 12 años o Al, todavía pe- no. Sería al, como sucesión legal. Ahí tengo eh, duda. a ver, pero a ver, ya me perdí, perdón, ahí, a ver. Ajá. Estábamos hablando en Segubeca, pero No, ¿a qué hora sería no. PPR? O Otra vez. sea, es como independiente al Beca. Ok, aparte. Supongamos, ajá, un papá que tiene a un hijo de 12 años y Ajá. quiere abrir un PPR. Ese Ok. niño de 12 años puede fungir como, ya aparecer como beneficiario o hasta que cumpla los 18. Como beneficiario, puede Ajá, aparecer inclusive menos de 12 años de edad. Tú puedes poner a tu hijo de 5 años. Solo hay una implicación. ajá. Si tú falleces y tu hijo es menor de edad, no le podemos entregar el dinero. Se le va a Aunque tener... ahorita decías que de los 12 años ya A ver, tiene derecho, no, 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 pero ¿no? la ley infiere que a los 12 años, si yo Ajá, tengo una cobertura por fallecimiento, mis papás me sí, contrataron un seguro, yo como sí, soy asegurado tengo derecho de designar beneficiarios. Yo decido quién cobra si yo me muero. Eso es lo que la ley me ok, infiere. Yo ok, decido quién cobra si yo fallezco o si yo sobrevivo. Más no es ok. que yo cobre, más no es que yo cobre. Ok, ¿Vale? naces de derecho a designar. Derecho de designar, exactamente, es cosa Ajá. distinta. Ahora, Sí. tú puedes poner como beneficiario de tu póliza, sea PPR, sea tu vida mujer, sea tu Orbi, sea el que quieras de los seguros de vida, tú puedes Ajá. poner como beneficiario a tu hijo, a tu hija, aunque tengas 5 años. Ok, La implicación es que si tú falleces y tu hijo, tu hija, no es mayor de edad, no se le puede pagar a él o a ella. Por minoría de edad, la compañía está obligada a entregarle el dinero a su representante legal o tutor. ok, de acuerdo. Entonces, en ese sentido, también recomiendo una designación adicional. Ok, Hay quien me dice, es que no se puede designar a beneficiarios de menores de edad. Está en lo correcto. Sí se puede, quizá no es lo más recomendable, me explico, pero de que se sí, puede, porque la ley dice, también me remito a la ley, que para tu designación de beneficiarios eres libre. Hay en su caso una condición que haya un interés asegurable. ¿Por qué se lo dejas a él? ¿Qué implicación económica trae tu fallecimiento para con esa persona? Y la finalidad de ese claro, interés asegurable es no hacer lucro con este tipo de productos, ¿me explico? Entonces sí. hay varias cosas.
Ok, de acuerdo, Alex. Muchas Eh, gracias. a tus órdenes, Jocelyn. Y sí, este tipo de situaciones pueden causar cierta confusión. Una cosa es que pueda designar quién puede cobrar, pero otra cosa es que cobre. Siendo menor de edad, ninguna institución financiera le va a poder hacer llegar el dinero. Ojo, no en sus manos. Y volvemos a lo que hablamos hace rato. ¿Te gustaría hacerle llegar el dinero aunque sea menor de edad? Necesitamos un fideicomiso. Necesitamos un fideicomiso. Es un instrumento legal ¿Y que ese se vamos a crea de utilizar. manera automática o cómo se No, ese funciona? lo contratas tú, ese lo contratas en otra institución financiera, muchas veces en un banco. Mm, Hay algunas ok. aseguradoras que te ofrecen fideicomiso, pero tiene un costo, ¿eh? El costo puede variar tanto por la institución como el tipo de fideicomiso y las condiciones del fideicomiso. ¿A qué me refiero con condiciones? Tú contratas ese fideicomiso, no sé, ante un banco. Ese fideicomiso va a fungir como administrador de tu suma asegurada. En tu seguro de vida dejas de beneficiario al fideicomiso levantado ante tal institución, bla, 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 toda la información de ese fideicomiso. Es la única manera que si tú llegases a fallecer, la suma asegurada, Seguros Monterrey va a decir, fideicomiso va a agarrar la suma y ¡pum! Va y la mete el fideicomiso. Tú ese fideicomiso que contrataste de manera anticipada, estableciste las condiciones de pago. Tú dijiste que el día que le llegue el dinero a ese fideicomiso, será entregado a tus hijos. Y puedes poner hasta condiciones, ¿eh? Yo quiero que les entreguen mensualmente 3,000 pesos si sus calificaciones son de 7, pero si son mayores de 8 no son 3, son 5,000 mensuales. Ojo, no se les va a poner el dinero en sus manos a los niños, pero se va a designar un representante legal que tendrá el derecho y obligación de hacer uso de este dinero justamente para el menor. Ahí sí hay implicaciones legales. ¿Me explicó? Te Sí. puedo dar esa tranquilidad, pero ¿qué crees? Te va a costar dinero, porque hay que contratar ese fideicomiso. Monterrey no maneja fideicomisos, no vendemos fideicomisos. ¿Eh? Tengo De acuerdo. algunas opciones que pueden asemejar cierto manejo, pero no es un fideicomiso en forma. ¿Eh? Muy bien. Y nada más recordatorio. Persona de 12 años solamente puede designar, pero obtener un seguro no podría un niño de 12 años, porque Segubeca ya no le convendría. ¿Podría No, tener pero algún otro? y tengo seguros que ya, al tener 12 años, ya es susceptible de tener un seguro. Y tengo Ok. varios productos que sí alcanza la edad de aceptación. Un Orbi, tengo edades de aceptación de 12 años. Ok. Un Orbi, tengo, ¿qué otro producto de 12 años? Tengo Se Adapta, desde los 12 años se lo puedo contratar a mi hijo. Normalmente yo lo pago, ¿no, papá? Tengo Sí. casos excepcionales, por ejemplo, uno como un niños actores. Trabajan desde los 10, de hecho, gana el triple que el papá, el niño se paga su seguro, es más, el niño paga el seguro del papá, pero el niño está dado de alta en Hacienda, tiene ingresos comprobados, no tengo tema, ahí cambia la situación, Ok. ¿me explico? Sí. Muy bien. Gracias, Alex. Muy bien. Hay muchos casos y podríamos hablar de muchos supuestos, esa es una realidad, ¿eh? Aquí el punto es identificar la mejor estrategia basada en la situación de cada uno de nuestros prospectos. Y puede haber toda una serie de situaciones y no nada más así desde un inicio, ¿eh? Se pueden presentar estas situaciones en el transcurso de la vigencia. Pues, ¿qué crees? Que hubo cambios, que mi hijo ahora ya gana más que yo. Ok, a ver qué le conviene al cliente. En un momento dado, quizá hasta cederle la póliza. Tú se la habías contratado al hijo, ¿no? Pero ahora ya gana más que tú. Cédele la póliza, que él se haga cargo de sus pagos, que él... Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para evitar también en su futuro, en su caso, cargas fiscales. Entonces sí, tiene una implicación bien, bien peculiar. En ese sentido también, fíjense, al menos, por lo menos en los últimos meses, no estoy seguro si en diciembre, yo creo que ya no en diciembre, pero al menos una vez al mes acostumbra Seguros Monterrey lanzar esta serie de pláticas con diferentes áreas. De las que yo más recomiendo es las pláticas del área fiscal. Creo que hace un par de semanas hubo una evocada a muchos de estos términos o estas situaciones sobre el impacto fiscal en los seguros de vida, en donde se habló no nada más de retiro, igual de Segubeca, de vida mujer. ¿Cuál es el punto que vale la pena considerar? Que quien imparte estas pláticas
son los responsables de verificar el tratamiento que llevar a cabo dentro de las pólizas que operamos en Seguros Monterrey. Te viene a dar sesión el subdirector del área fiscal de Seguros Monterrey, ¿no? Entonces, pues se da por entendido que fiscalmente hablando tienen claro su funcionamiento. Y hago el hincapié de que fiscalmente hablando, porque a veces no dominan los productos, que no es su fin, ¿eh? No es su función, pero sí la parte fiscal, sin duda. Me he llegado a meter a esas sesiones y empiezan a salir dudas por parte de los asesores, pero algunas dudas, más que ir por el manejo fiscal, se van por el producto. Y pues mi subdirector fiscal no tiene ese punto fino del producto, repito, no es su función, no es su función. Entonces, lo empiezan a bombardear a veces con esa parte. He tenido casos en los que acabo yo resolviendo dudas de producto. La parte fiscal se la dejo a él en su totalidad. De hecho, lo bombardeo con muchas preguntas yo también. Yo normalmente cada vez que puedo me meto a esas sesiones. Desafortunadamente cada vez menos puedo porque también estoy topado en mi agenda. Y en algunas ocasiones, pues sí, se quedan grabadas, en otras tantas son presenciales en la Torre del Ángel. Entonces, ir buscando opciones. Constantemente Monterrey nos está abriendo toda esta serie de foros con la finalidad de que tengas tú el conocimiento para que a su vez le traslades ese manejo y le des esta tranquilidad para con tus clientes. Creo que es gran parte de tu función como asesor, darle ese seguimiento, darle esa actualización al plan para buscar exprimirle el mayor beneficio posible. ¿Me explico? Dentro de ello, el manejo fiscal, pues sí, recordando, no es de si queremos o a ver si nos gusta, así aplique la ley. Y este producto está regulado directamente por Hacienda. No te vas a escapar de eso, y menos aquí. ¿Me explicó? Hay que hacérselo ver de esa manera. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, queja, sugerencia? Todo es un poco más claro. Les traslado la presentación a través de Alim para que la tengan. Es más, déjense las paso de una vez por acá. Creo que ya la tenemos aquí. Y se las paso aquí en el chat directamente. ¿Alguna otra duda, queja, sugerencia? ¿Es claro para todos? Si mal no recuerdo, déjenme ver, todavía tenemos sesión. Sí, la próxima semana es 17, todavía tenemos sesión. Y sí, a menos de que me den una solicitud adicional, yo traigo programado cuaderno de concursos, me parece, para que toquemos la próxima semana. Les voy a pasar esta presentación que utilizamos sobre el manejo fiscal del total. ¿Vale? Muy bien, pues si no tienen ninguna otra duda, ni queja, ni sugerencia, no me resta más que obviamente agradecerles, número uno, su asistencia, número dos, su participación, haciéndoles extensiva la invitación a nuestra última sesión de este año 2025 para el próximo miércoles, mismo horario, de 11 a 1, misma liga de Zoom. Bien, nos estaremos viendo por acá para cerrar el año, desearte un excelente arranque de año y pues, seguramente estar retomando con algunos otros temas para el próximo 2026. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos, reciban un caluroso abrazo, tengan un excelente ombligo de semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Alex, que tengas bonito día. Igualmente a Gracias, todos, Gracias. Alex. buen día, Buen cuídense día. mucho. Gracias, Alex. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, bonito día a todos. Nada, igualmente.